En esta oportunidad vamos a dar esta cuarta reflexión que tiene por nombre Conservando la Fe. Y para ello utilizamos Lucas 22, del 31 hacia adelante. Dice las Escrituras: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó: Te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Les dijo: Pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja. El que no tenga, que venda su manto y se compre una espada, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí llega a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: ¿Cómo? ¿Es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, herimos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejad, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo? ¿Contra un salteador habéis salido con espadas y palos? Estaba yo todos los días en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro se iba siguiéndole de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor, pero se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él le negó: Mujer, no le conozco. Poco después le vio otro y dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: Cierto que estaba también con él, pues además es Galileo.
Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando uno estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro y recordó: Pedro, las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Es palabra del Señor. Quisiera empezar esta reflexión haciéndote una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y quisiera que lo medites, que reflexiones. ¿Quién es Jesús para ti y qué significa para ti creer en Jesús? Esta pregunta el Señor en un primer momento se la traslada a sus discípulos, y cuando se la traslada a sus discípulos, el primero dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego a ese entorno íntimo suyo le dice: ¿y quién soy yo para ustedes? Si tú te fijas bien en los evangelios, no hay un pasaje en donde abiertamente Jesucristo diga: yo soy el Mesías. Solamente cuando nosotros leemos los textos que hablan de la captura del Señor y del diálogo que Él tiene con el sumo sacerdote, es ahí que cuando se le interroga, el Señor se manifiesta como el Cristo. Pero es interesante pensar en esto: ¿por qué Jesucristo en las Escrituras, y especialmente en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, por qué el Señor no dice abiertamente que Él es el Mesías? Pues bien, vamos a ensayar una respuesta. En lo que es teología bíblica se conoce como secreto mesiánico a ese Jesús que no se revela plenamente. A esto se le llama el secreto mesiánico. Cuando Jesucristo exorciza a un endemoniado, enérgicamente le manda al endemoniado que se calle, porque el demonio reconoce quién es Jesús. Cuando cura a una persona, el Señor inmediatamente le pide a esas personas que no digan abiertamente que lo había sanado Él. A esto se le conoce como secreto mesiánico. Amén. Ahora quiero que prestes atención. Tú y yo vamos a encontrar en las Escrituras que el Señor abiertamente no lo dice por una razón. El Señor espera que tú descubras quién es Él. Cuando Él pregunta: ¿quién soy yo para usted? ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Es decir, la gente mira al Señor, pero no sabe quién es el Señor. Por eso en su entorno más íntimo hace esta pregunta, y desde esa experiencia de seguimiento más cercano y por la efusión del Espíritu Santo, a Pedro se le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Escúchame bien, el Señor nos plantea la misma pregunta en esta santa noche: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significa Jesucristo en tu vida? Y la respuesta que el Señor espera que tú y yo le demos no es una respuesta que la hayamos aprendido en un salón de clases. La respuesta que el Señor espera de ti y de mí ante esta pregunta es una respuesta que debe partir de una experiencia personal. Hace algunos años atrás me pidieron darle una jornada a unos frailes franciscanos. Y a ellos les decía esto: nosotros, les decía, que hemos estudiado teología, que hemos estudiado Cristología 1, Cristología 2, y para los que hemos llevado una licencia y que nos hemos especializado más en la cuestión, pudiéramos plantear distintos tipos de respuesta sobre la pregunta ¿quién es Jesús para nosotros? Pero esa pregunta tenemos que responderla desde la experiencia personal, no desde una teoría, no desde lo que hemos oído, no desde lo que hemos escuchado. Y les decía porque el día de la prueba, cuando vengan las crisis de fe, en el momento que ustedes y yo, le decía a los frailes, seamos tentados, seamos golpeados por el enemigo, en ese momento se va a ver realmente quién es Jesús para nosotros. Amén.
Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos vosotros mismos si os mantenéis en la fe. Poneos a prueba a vosotros mismos. De ordinario todos decimos tener fe. De ordinario todos decimos creer en el Señor. De ordinario todos decimos que le amamos y que le queremos seguir. Pero ¿cómo saber si eso que estamos diciendo, si eso que estamos afirmando es la verdad? Nuestra fe, nuestro seguimiento a Cristo tiene que estar puesto a prueba para entender y conocer su veracidad. San Pablo nos está mostrando en este pasaje que nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Tiene que ser puesta a prueba con una intención, verificar su autenticidad. Es fácil decir yo creo en el Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, es mi amigo. Es fácil decir Jesús es mi todo. La boca nuestra permite decir las cosas a veces más rápido de lo que pensamos o de lo que sentimos. Sin embargo, esas palabras tuyas, la veracidad del testimonio, de la confesión de nuestra fe, se va a ver puesto a prueba en los tiempos de crisis. Amén. Le decía a estos frailes, porque yo en la universidad conocí un amigo fraile también, y esta persona me contaba de sus horas de oración, de sus horas de vigilia, me contaba de su apostolado, se fue a la JMJ me parece de España, regresó el hermano, se salió de la universidad, se salió del convento porque ya había dejado embarazada a una chica. El problema está en que esta persona con los años nunca le preocupó formalizar su situación con la chica. El problema está en que no le preocupó casarse. Y cuando yo un día me lo encontré, le dije lo siguiente: ¿de qué te sirvió tantas horas de oración? ¿De qué te sirvió tantos años de estudiar teología al igual que yo? Le digo, tantas horas de oración, tantas horas en el Santísimo, tanta experiencia pastoral, ¿de qué te sirvió? Si a la primera crisis de tu vida vives de espalda a Dios, como si Dios no existiera, como si Dios no hubiera pasado por tu vida y no hubiera dejado huella. Yo le decía a estos frailes y le contaba este testimonio como para advertirles de que si nosotros seguimos en el camino de fe sin experiencia profunda de Jesús y solamente nos conformamos con una experiencia intelectual o racional o una experiencia muy carismática y sensitiva, si no pasamos de la emoción a la convicción, cuando vengan las tribulaciones nos vamos a venir abajo. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? Tú y yo debemos, a la luz de este texto que hemos leído de Corintios, que nos dice la fe tiene que ser puesta a prueba, tenemos que entender lo siguiente: nuestra fe tiene que ser probada, exige ser probada para comprobar su veracidad, para comprobar si nuestra fe, lo que nosotros decimos creer en Jesús, es conforme a la verdad que hay en nuestro corazón. Y acá te voy a explicar algo. La fe tiene una doble dimensión, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Como dimensión subjetiva, tú me puedes decir a mí que tú crees en el Señor, que tú amas al Señor, y yo de pronto no puedo dudar de tus palabras. A eso se le llama fe subjetiva, la fe del sujeto. Pero objetivamente, ¿cómo se nota que tú crees en el Señor? ¿Porque vas a misa? No. ¿Porque estás predicando? No. ¿Porque estás en el Santísimo? No. Objetivamente, ¿en qué se nota que tú crees en el Señor y Él es tu Señor y Salvador? Cuando te viene la tribulación y en medio de todo tú lo sigues. Amén. Pues bien, nos hace falta entonces comprender esto, que eso que tú has dicho en tu boca cuando cantas al Señor: Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi todo, Señor, tú eres mi alegría. En esos momentos que estamos de adoración: Señor, yo quiero entregarlo todo por ti. En esos momentos que tu boca está profesando, que tu boca está confesando lo que hay en tu corazón, eso, hermano, exige ser probado. Si lo que dice tu boca es verdad, necesita ser probado. El amor tiene que pasar por el fuego.
Si no, no se confirma que se ama. Entonces, la prueba, escucha bien, es la oportunidad que tú y yo tenemos de dar testimonio de nuestra fe. Para el hombre sin Dios, para el hombre que no conoce a Dios, la tribulación, la prueba simplemente va a aportar dolor y de pronto va a ser una cuestión muy incómoda. Pero para el hombre de fe, las tribulaciones, nuestras tentaciones, la prueba en sí misma es una oportunidad de dar testimonio de nuestra fe, de demostrar las convicciones de nuestra fe. Y es que muchas veces nuestra fe es emocional, movida por lo sensacional y no por la convicción fuerte de Dios. Ahí viene el punto. Cuando vienen las crisis, ahí uno se da cuenta si nuestra fe se edificó sobre roca o si nuestra fe se edificó sobre arena. Si nuestra fe se movió solo por la emoción o si nuestra fe se movió por la convicción. Amén. Tu tribulación es una oportunidad de que demuestres el tipo de creyente que eres. Hay un texto, hermano, que a mí me impresiona. Es un texto que dice San Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. San Pablo ya cerca del fin de sus días, antes de ser ejecutado, antes de partir a la presencia del Señor: he competido la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Lo que está diciendo el apóstol dice que en toda nuestra experiencia de fe, en nuestra vida natural, sobrenatural, lo importante es conservar la fe. Amén. Lo importante en medio de lo que te está pasando es que conserves la fe. Por eso, hermano mío, el texto de donde hemos partido nos va a mostrar algo del apóstol Pedro y se nos va a poner a él como ejemplo para nosotros. Yo voy a leer este texto y voy a quitar el nombre de Simón y voy a poner el mío, y te rogaría que tú pongas tu propio nombre. Dice: Israel, Israel. Ahora pon tú tu nombre. ¿Cómo sería? Israel, Israel, mira que Satanás ha pedido permiso para poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está diciendo al apóstol, le está advirtiendo del inminente ataque espiritual que va a tener. Y le está hablando de la fe. Ha orado el Señor para que la fe del apóstol no desfallezca. Acuérdate lo que ha dicho San Pablo a Timoteo: lo importante es conservar la fe, mantenerse firme hasta el final. En este caso, ante este anuncio de la tentación que va a tener el apóstol Pedro, ¿cuál es su respuesta? Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. ¿Es verdad lo que Pedro está diciendo? ¿Cómo saberlo? Tiene que ser puesto a prueba para saber si es que eso es verdad. Tú y yo decimos: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, lo dejaría todo por Él, estoy dispuesto a hacer tal cosa por Él. Señor, yo te amo, tú eres mi todo. Pues bien, si tú estás dispuesto a ir con Él hasta la cárcel y la muerte, pues se tiene que demostrar. ¿Cuántas veces niega Pedro al Señor? Yo he leído las negaciones de Pedro desde Lucas porque me parece vital, pero también está en el Evangelio de Juan. Nos va a poner dos escenas: Jesucristo en el Sanedrín y por otro lado Pedro fuera. Entonces va a mezclar las escenas el evangelista Juan para resaltar algunos detalles. Le van a preguntar a Jesucristo: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Mesías? Y Jesucristo dice: pregúntele a la gente que ha caminado conmigo. Y en eso cambian la escena, ponen a Pedro y dice: no lo conozco. ¿Entiendes la fuerza de lo que te estoy enseñando? Esa es la fuerza de lo que está mostrando Juan. Y nuevamente le preguntan: pero dinos en verdad, ¿tú eres el Cristo? ¿Eres el que tenía que venir? Y nuevamente cambian la escena y ponen a Pedro: no sé de quién me estás hablando. ¿Qué significa eso para Juan? Que aquellos que tenemos que dar testimonio de quién es Jesús, a veces por miedo no lo hacemos. La cobardía en los momentos de crisis nos inunda por dentro, que negamos al Señor. Esa escena de Juan muestra claramente lo que pasó. Pedro, hermano, cuando dice el texto que lo niega,
cuando él dice mujer no lo conozco, cuando él dice hombre yo no soy discípulo suyo, y cuando dice hombre yo no sé de quién me estás hablando, pregunta, ¿Pedro vio la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades o no? Pregunta, ¿vio cómo abrieron el techo de su casa y descolgaron un paralítico y cómo el Señor le devolvió íntegramente la salud? ¿Lo vio o no? Pregunta, ¿Pedro vio la resurrección de Lázaro o no? ¿Caminó por las aguas o no? ¿Vio al Señor exorcizando el endemoniado de Gerás o no? ¿Vio la multiplicación de los panes o no? Escúchame bien, cuando Pedro dice no lo conozco, está negando toda experiencia con Jesús. ¿Esto qué significa? Que Pedro ha vivido su fe sin meditar en cada una de esas experiencias. Pedro ha vivido su fe simplemente en la emoción del poder de Dios. Y le emocionó esto, y le emocionó lo otro, y le emocionó aquí, y le emocionó allá, y lo estaba siguiendo simplemente por emoción. Pero ahora Jesucristo le exige convicción. Y ahora el Señor a ti y a mí también nos exige lo mismo. Y qué bonito es cuando le seguimos por una emoción y qué bonito es cuando le seguimos por otra emoción. A mí me tocó hace años ir, una de mis primeras misiones en el interior fue a Huaraz. Y comenzamos a hacer oración. Y comenzamos a pedir al Santísimo y pedí al Señor por la gente. Pues bien, terminó la jornadita y hubieron testimonios. 45 minutos de testimonio de pura sanación física. El Señor se manifestó gloriosamente en ese lugar. Pero a mí me impactó un testimonio. Había llegado, porque lo vi yo entrando, un hombre con muletas. Había llegado con un problema, el hombre subió, terminado todo, subió, dejó sus muletas, con lágrimas en los ojos. Él había dicho de que había tenido un accidente, se le había roto la tibia, el peroné, se le había roto el tobillo, no había quedado bien de la operación, puesto no había quedado bien y no podía caminar, y para él era doloroso. Se sentía inválido y todo lo demás, y dice que en ese momento en el Santísimo el Señor lo curó. Y el hombre, hermano, saltaba con sus muletas y saltaba y le daba gloria a Dios. Pues bien, 2 meses después me invitan a ese lugar, pero esta vez a hacer una jornada sobre la Eucaristía. Cuando yo llegué, primero que no me llevaron al mismo lugar, me llevaron a un lugar más chico. Y de pronto, de las 800 personas que había en el otro lado, porque decían jornada de sanación, en el otro lado eran 150 personas. Y tú sabes, lo que yo extrañaba ver era el hombre que había dejado sus muletas, al que el Señor había curado. ¿Qué significa? Que a veces nuestra fe simplemente es emocional, que no meditamos en esos milagros, que esos milagros algo le quieren predicar a nuestra fe, que esa experiencia sobrenatural no es simplemente para complacencia de la vista. Dios se está revelando a través del milagro. Dios se está revelando a través del prodigio. Pero muchos de nosotros nos quedamos solamente en lo sensacional. Y es por eso que el Señor, ¿qué es lo que va a decir? Si en ti se hubieran realizado los milagros que se han hecho en Tiro, en Sidón, hace tiempo se hubieran convertido. Y esos milagros que se han realizado en ustedes en el día del juicio van a servir para su condenación. Porque si no se han convertido al ver eso, nada los va a mover a conversión. Hermano, Pedro había experimentado el poder de Dios, había visto resucitar a Lázaro, caminó sobre las aguas, tuvo la experiencia de la pesca milagrosa, pero en el día de la crisis, por no reflexionar en su fe, en el día de la crisis, negó al Señor 3 veces. Yo, hermano, llegó un momento, un tiempo de crisis fuerte en donde yo caí en cuenta de este pasaje y me daba cuenta que el miedo y me daba cuenta que el temor de continuar en aquello que el Señor me pedía era tan grande que terminaba negándolo con mis actos. Que con mi boca yo podía decir yo creo en ti, pero mi acto en concreto decía no creo. Que con mi boca yo decía gloria a Dios, aleluya, pero con mis actos me quejaba. Y a veces nosotros, escucha bien que esto a mí me parece interesantísimo, cuando a mí me pasó eso, un día me puse a llorar amargamente. Y yo le decía al Señor, mira quién soy. ¿Tú sabes lo que por qué Pedro lloró amargamente? Porque Pedro se conoció realmente en la verdad. Vio el tipo de creyente que era. Vio su orgullo, vio su mediocridad, vio la debilidad de su fe, vio de que tanta experiencia no le sirvió de mucho. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para nosotros? Hermano, San Pablo tiene otra experiencia de fe.
Y San Pablo dice lo siguiente: he competido la buena carrera y he conservado la fe. Lo que se va a tratar en todo momento siempre va a ser eso: conservar la fe, seguir creyendo en el Señor aunque no hayan signos y prodigios, seguir creyendo en el Señor aunque mi cuerpo esté enfermo, seguir creyendo en el Señor aunque tenga crisis económica, crisis familiar, tenga todas las crisis habidas y por haber. Seguir creyendo en el Señor aunque la noche esté oscura. Amén. Decíamos que para nosotros, hombres de fe, mujeres de fe, no podemos reaccionar como un no creyente en medio de las tribulaciones. Tenemos que reaccionar como personas que en verdad han tenido experiencia del poder de Dios, han tenido un encuentro íntimo y profundo con la Trinidad. Las tentaciones que nosotros vamos a tener van a ser una oportunidad para probar nuestra fe. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte. ¿Por qué andaron 40 años en el desierto? Dice, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón. Fíjate bien, estas pruebas, estos momentos difíciles que nosotros estamos enfrentando, vistos desde un aspecto espiritual, le llamamos tentación cuando son aprovechados por el diablo, por el enemigo. Pero le llamamos prueba en el sentido de que Dios nos invita a conocernos. ¿Por qué uno le toma un examen a alguien? Uno, para evaluarte, para ver si todos los conocimientos que se te han impartido en el año los sabes aplicar en un problema en concreto. Esa evaluación te va, en segundo lugar, calificar para ver si estás apto a pasar a un siguiente nivel de formación. Porque hay personas que se quedan en un nivel de formación porque no están aprobando. Cuando una persona, lo tercero que hay que decir, sale jalada, cuando una persona no aprueba, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Repetir el año. Yo no sé si tú te has fijado que a veces tenemos problemas cíclicos, se repiten. Lo que me pasó hoy le pasó a mis papás. La quiebra económica de mis padres, también yo tengo quiebra económica. Hay problemas cíclicos. ¿Y sabes qué significa? Lejos de que estés pensando, sí, temas de maldición intergeneracional, Señor, ayúdame. No, el Señor quiere que te salves tú. Pero ¿cuál es el tema en concreto? Que tú no estás respondiendo. Tú no y yo no estamos respondiendo de la forma necesaria para aprobar. Yo me encuentro a mucha gente que se queda con el tema intergeneracional, pero la salvación se te ofrece hoy. Y esto es importante porque hay mucha gente que escarba en su pasado para explicar su presente. Hermano, escarba en Cristo y en su corazón para que entiendas el hoy de tu vida. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay que entrar en el corazón de Jesús, en el misterio de la Trinidad, para que se nos revele el misterio de nuestra vida. Pero quiero que entiendas esto: Dios prueba al hombre, Dios prueba la fidelidad del hombre. ¿Probó a Abraham o no? Y no solamente tenemos estos testimonios de prueba, sino también en el Antiguo Testamento, sino que también lo tenemos en el Nuevo Testamento. Si tú vas a Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, en la multiplicación de los panes, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿de dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabe qué va a hacer con nosotros. El punto está en que nosotros respondamos a la prueba. Amén. A través de estas situaciones, hermano, nosotros nos conocemos. A través de la prueba uno se conoce en la verdad de Dios. Pedro le niega por temor y en ese momento Pedro se reconoce cobarde, se reconoce miedoso. Sin esa experiencia, Pedro se hubiera creído aquello que le había dicho al Señor: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas hasta la muerte. Amén. Y dice la Escritura que él llora amargamente. Es decir, se da cuenta pues que no era la persona que él pensaba.
Esto nos tiene que servir a nosotros de testimonio. ¿Por qué? Israel, Satanás ha pedido permiso para zamaquearte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Hermano, hay que conservar la fe. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú quieres conservar la fe? ¿Seguro? ¿Quieres conservar la fe? Un texto clásico, Eclesiástico o Sirácides, capítulo 2. Para conservar la fe hay que entender este texto. Dice: hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Entonces mira, acá ya se nos está hablando de una preparación interior. No se nos está hablando de prepararnos por fuera. Preparar el alma. Hijo, si te acercas a servir al Señor, dice, prepara tu alma para la prueba. Dice a continuación: endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en las humillaciones, sé paciente. El fuego purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no os faltará la recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Ay de los corazones cobardes y de las manos inertes y del pecador que va por dos caminos. Ay del corazón decaído que no tiene fe, porque no será protegido. Ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza. ¿Qué haréis cuando el Señor venga a visitaros? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Los que le aman guardan sus caminos. Los que temen al Señor buscan su agrado. Los que le aman cumplen su ley. Los que temen al Señor tengan el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así su misericordia. Paso a explicar. Este texto va a tener una intención de fondo: que perseveremos en el temor de Dios en medio de las pruebas. Esa es la intención de este texto. Entonces, por eso acá se va a reforzar una enseñanza sobre el temor de Dios. Y en primer momento se nos dice lo siguiente, dice: prepárate. El creyente tiene que vivir preparado, en estado de alerta, vigilante, en vela, atento a toda circunstancia externa y a toda circunstancia interna. Uno tiene que estar despierto en la fe. En lo natural, en la noche nos da sueño. En la noche, pues bien, los tiempos de oscuridad por los que pasamos en la vida espiritual son momentos en donde sentimos la tentación de descansar, de abandonarnos, de simplemente dejar de luchar. Hay un sopor que nos viene encima espiritual, hay un cansancio físico, un cansancio psicológico y un cansancio espiritual. Pues bien, nosotros tenemos que vivir despiertos. Amén. Por eso las Escrituras nos dice: despierta tú que duermes. Hermano, a lo mejor tú y yo, los que estamos acá, que estamos despiertos, no nos estamos dando cuenta que estamos dormidos interiormente. No nos estamos dando cuenta que nuestra actividad interior es casi nula. Por eso, hermano, lo primero que se nos dice: tú has decidido servir al Señor, prepárate. Preparar significa disponernos para afrontar una situación, disponernos para determinada circunstancia. El cristiano tiene que vivir preparado. Oración,
ayuno, vida sacramentada. El cristiano tiene que vivir en estado de alerta. Amén. Y dice a continuación, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón. Del versículo 2 al versículo 6 de este texto se nos van a dar 9 consejos. Y solamente en este versículo 2 hay 3. En primer lugar dice, endereza tu corazón. Este texto, esto enderezar tu corazón, es una invitación de pasar de afuera hacia adentro. ¿Con qué intención? Examinar nuestras intenciones, examinar nuestros anhelos, la resonancia emocional de lo que las cosas de afuera están provocando. Examinar qué hay dentro de mí. San Agustín, cuando habla de un camino de espiritualidad, él habla de un camino espiritual de buscar a Dios hacia adentro de uno. Nosotros somos habitados por la Trinidad. Entonces el punto está que el hombre, cuando se pervierte en sus acciones, es porque se ha pervertido en su corazón. La acción es exteriorización de nuestro mundo interno. Entonces, en el tiempo de la prueba, ya hemos hablado de la corrección de Dios. En el tiempo de la prueba es un tiempo para examinar nuestras intenciones. ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué he hecho tal cosa? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho aquí? ¿Por qué he hecho allá? Y te vas a dar cuenta que muchas de las acciones que tú has realizado, las intenciones no han sido honestas, las intenciones no han sido santas, o las intenciones no han estado dirigidas y direccionadas a agradar a Dios en todo. Por eso, hermano, cuando el Señor habla de la corrupción del hombre, de lo que contamina al hombre, el Señor habla de lo que sale del corazón nuestro, las malas intenciones. Por eso, en el tiempo de prueba, lo primero es examinar por qué he hecho tal o cual cosa. ¿Qué decisión ha habido en mí frente a tal circunstancia? ¿Por qué he tomado esta decisión? Eso es enderezar el corazón. Entonces acá el Señor nos invita a que, lejos de que cambien nuestros gestos externos, tiene que cambiar nuestro mundo interior. Amén. Cuando Dios nos humilla por fuera, es porque no nos hemos humillado por dentro. Pues dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y si en este momento estoy viviendo desprecio, es porque este corazón mío no está contrito, arrepentido de sus pecados y no se ha humillado ante aquel que perdona mis faltas. Amén. Lo segundo que dice, mantente firme. Hermano, ese mantenerse firme significa no dudar, no ceder a la duda, como dirá San Pablo en la carta de los Romanos. Yo quiero que entiendas esto. Cuando el Señor le dijo a los leprosos que presenten en el templo la ofrenda que recomienda la ley de Moisés por la curación de la lepra, cuando salieron de la presencia del Señor, ¿salieron sanos? ¿Sí o no? No, exacto. La Escritura dice, en el camino se curaron. Entonces imagínate, salen de la presencia del Señor y pueden, oye, pero mira nuestra lepra. No nos dijo que vayamos y que presentemos ofrenda por curación, pero seguimos enfermos. ¿Por qué no mejor regresamos a decirle, no, pero Él nos ha dicho que presentemos la ofrenda, Él sabrá qué va a hacer? No, pero sigo enfermo, pero ¿por qué no nos cura de una vez? No, pero Él nos dijo una cosa. Eso es dudar, que Dios te dijo una cosa y tú no continúas creyendo aquello que te ha dicho. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. No nos damos cuenta que hay muchos milagros que se van a dar en el camino, cuando tú y yo comencemos a caminar, cuando tú y yo nos movamos, cuando tú y yo comencemos a andar. Eso es mantenerse firme, mantenernos creyendo en las promesas del Señor. Dice a continuación, endereza tu corazón, mantente firme, no te angusties en tiempo de adversidad. El objetivo del enemigo es que nos desesperemos. Hay que mantener la calma entonces. Sigue diciendo, pégate a Él. En el tiempo de adversidad, en el tiempo de angustia, tenemos que acercarnos más al Señor. Tiene que haber una mayor actividad espiritual, más oración. Si antes orabas 1 hora, por lo menos 2. Si antes ibas a misa unas 3, 4 veces a la semana, todos los días. Si antes rezabas el rosario 1 vez al día, ahora rézate 2. Acércate más. ¿Por qué acercarnos más? Para acobijarnos bajo su sombra. Dice a continuación, pégate a Él y no te separes,
para que seas exaltado en tu final. Solamente aquella persona que en tiempo de angustia se ha acercado más al Señor, dice la Escritura, en su final va a ser exaltado. Y dice a continuación: todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Aceptarlo como plan de la providencia, haciendo una lectura de fe de los acontecimientos que están doliendo, golpeando nuestro corazón. No renegar, no quejarse, porque quejarse y renegar no cambian la situación. Amén. Aceptar desde la fe significa saber que mi vida está en las manos del Señor y que Él va a intervenir en medio de todas las cosas que me suceden para bien mío. Amén. Sigue diciendo en la Escritura: y en las humillaciones sé paciente. En las humillaciones hay que ser paciente. Y paciente porque estamos siendo purificados. Dice a continuación: porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Si tú estás atravesando humillaciones, ¿sabes qué significa? Que eres agradable a Dios. Estamos siendo pasados por el horno de la humillación. Entonces, nosotros que estamos en el horno de la humillación, tenemos que entender esta cuestión. Dice a continuación: confía en Él y Él te ayudará. Ayudar significa brindar todos los medios necesarios para el logro de un fin. Ayudar significa que alguien nos dé todo lo necesario para alcanzar un fin. ¿A quiénes ayuda el Señor? No a todos. Dice este texto lo siguiente: confía en Él y Él te ayudará. La condición para ser ayudados por el Señor es la confianza. Confiar significa abandonarnos en sus manos con la esperanza de que Él hará algo por nosotros. Y no solo algo, Él hará cosas grandes por nosotros. Eso es tener confianza. Amén. Y dice a continuación: endereza tus caminos. Es decir, primero se nos habla de enderezar el corazón y en un segundo momento se nos habla de enderezar los caminos. Cuando habla de enderezar el corazón, primero es enderezar el hombre interior, mi vida interior, los anhelos de mi corazón. Y enderezar los caminos significa qué cosas tengo que corregir en mi vida. Entonces el tiempo de prueba también es un llamamiento a eso, a una conversión exterior. ¿Qué cosas tengo que corregir? ¿Qué cosas tengo que cortar? ¿Qué tengo que sacar de mi vida? Dice a continuación: endereza tus caminos y espera en Él. No pierdas la esperanza. Y a continuación se nos va a hablar del versículo 7 al 9 del temor de Dios. Dice: los que temen a Dios aguarden su misericordia. Los que temen a Dios no se desvíen, confíen en Él. Esperen bienes eterno, gozo y misericordia. El temor de Dios es el don que nos salva del orgullo. Escucha bien, el temor de Dios es el don que nos lleva a profundizar, a adentrarnos en el misterio de la Trinidad. El temor de Dios, dice Proverbios 1:7, es el punto de partida para la sabiduría. Que en medio de la crisis tiene que haber una reflexión. La fe no solo es una cuestión emocional, sino que tenemos que tener inteligencia de la fe, entender el plan y el propósito de Dios. Y quizás muchos de nosotros en las humillaciones y en las tribulaciones decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero no escarbamos cuál es esa voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo ahorita, hermano? Hoy día, la salvación es hoy. Dios nos salva hoy. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Cómo quiere que reacciones? ¿Qué quiere que hagas? Yo en lo personal a veces me he dado cuenta de que el enemigo nos distrae mucho con el futuro. Mucho con el futuro. A mí en lo personal me interesa lo que Dios quiere de mí hoy, porque yo no sé si vivo mañana. El mañana le preocupa a Él, dice la Escritura. A nosotros nos debe preocupar el día a día. Hoy, ¿cómo quiere el Señor que responda? ¿Qué quiere el Señor que haga hoy? No te distraigas con el mañana. No te distraigas con lo que aún no sabes si va a pasar. El ayer, filosóficamente hablando, no existe. Concretamente hablando, no existe tu ayer. Existió. Tu mañana tampoco existe. Existirá. ¿Tú en qué momento estás existiendo? En el hoy de tu vida. Entonces el temor de Dios nos tiene que llevar a esa reflexión de nuestra vida
Eso se le llama sabiduría. A ser una persona lenta para actuar, tarda para reaccionar y pensar. A veces nosotros, el enemigo, no nos damos cuenta que nos distrae con sueños, con anhelos, con ilusiones, cuando lo concreto es lo que Dios quiere hacer hoy día en tu vida. El temor de Dios nos tiene que llevar a buscar adorarle hoy, a buscar amarle hoy, a buscar honrarle hoy. Hoy humillar mi corazón, hoy corregir mis caminos, hoy buscar tener una vida agradable. Pero hay gente que en las cosas del Señor busca chamanes y busca de pronto gente que le diga su futuro. El que no tiene temor de Dios no toma decisiones sin antes orar. El que no tiene temor de Dios toma decisiones sin antes preguntarle al Señor o pedirle permiso o implorar su misericordia. El que vive sin temor de Dios vive haciendo con su vida lo que quiere. Y cuando su vida no sale lo que él quiere, le dice al Señor que la corrija. Acá entonces la clave es el temor de Dios. Dios nos está enseñando en nuestras humillaciones que a lo mejor hemos tomado decisiones sin Él. Dios nos está enseñando en nuestras humillaciones que a lo mejor hemos resuelto algunas cosas que no teníamos que habernos metido. Dios nos está enseñando en nuestras humillaciones en que a lo mejor nos hemos entrometido y hemos hecho cosas que Él no nos ha pedido. ¿Cuántas decisiones tú a lo largo de tu vida sin Dios? El árbol se conoce por el fruto. ¿Cuál es el fruto? El colegio en el que está tu hijo, ¿Dios lo quiere? La carrera en la que estás estudiando, ¿Dios la quiere? La persona con la que estás, la forma como te vistes, lo que comes, la forma como te diviertes. La persona que vive sin temor de Dios hace primero, malogra las cosas y luego le pide al Señor que las componga. Entonces acá se nos muestra que las humillaciones es para reflexionar si hemos tomado decisiones basados en querer agradar a Dios o no, o simplemente porque escuché a mis amigos. Entonces, el don del temor de Dios nos lleva a entender sus planes. El temor de Dios nos lleva por el camino a la sabiduría. Si hablamos de los dones de Dios, el primer peldaño es el temor de Dios y el último es la sabiduría. Es decir, es camino hacia la sabiduría el temor de Dios. Dice, versículo 10 del texto que estamos estudiando: fijaos en las generaciones antiguas y ved. Acá viene lo interesante. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Por eso, hermano, hay un llamamiento a la confianza. Acá se nos da un argumento de que busquemos en las Escrituras a estos hombres y mujeres de fe grande, cómo confiaron en el Señor en tiempos difíciles y se mantuvieron firmes. Para ello puedes leer el capítulo 11 de Hebreos. Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Acá vienen los tres ayes, acá vienen las maldiciones. ¿Quién va a caer en desgracia en medio de la tempestad? El que es cobarde, el que no tiene fe y el que perdió la esperanza. ¿Quién va a caer en desgracia? Va a decir estos tres ayes. Ay de los corazones cobardes. Los corazones cobardes son los que no hacen nada, los que andan dudando entre dos caminos. Ay del corazón decaído, del que ha perdido pues la esperanza, del que no tiene fe. Por eso la idea es conservar la fe. Y ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza. Para los que han perdido la esperanza dice, ¿qué harán cuando el Señor los visite? Hay tres cosas de las que nos tenemos que cuidar en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la prueba. 1, ser cobardes. 2, no tener fe. Y 3, perder la esperanza. 3 cosas tenemos que cuidar. No consentir el miedo, no consentir la cobardía en el corazón. Lo segundo es no perder la fe ni perder la esperanza. Son dos virtudes que se complementan, la fe y la esperanza. La fe nos lleva a creer en Dios y la esperanza hace que las promesas de Dios se cumplan. Y por último, acá nuevamente viene el tema del temor de Dios. Versículo 15 al versículo 17. Los que temen al Señor no desobedecen su palabra. Los que temen al Señor buscan agradarle. Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto. ¿Y qué significa tener el corazón dispuesto? Son dóciles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dice, caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Hermano, estás en las manos del Señor. Amén.
Termino solo con un texto, Romanos capítulo 5, versículo 3. El Señor está permitiendo la prueba para lograr 3 cosas en ti que te hacen falta para pasar a otro nivel espiritual. Romanos 5, 3. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Es decir, ¿qué es lo que va como fruto de tribulación? ¿Qué es lo que voy a tener? La paciencia engendra virtud probada o fe probada. Y la virtud probada engendra esperanza. 3 cosas quiere sacar el Señor de ti: paciencia, fe probada y esperanza. Estas son condiciones necesarias para pasar a otro nivel, para pasar a otra orilla, para crecer en la fe. Amén. Estas son condiciones necesarias para que haya madurez interior. Amén. En medio de las tribulaciones conserva la fe. El enemigo te va a zarandear y lo importante está en que tú des el testimonio glorioso de tu fe en Jesucristo. Des un testimonio glorioso de tu fe en Jesucristo. En la Iglesia Católica hablamos de mártires. Amén. Nuestra iglesia está regada por sangre de mártires. El martirio, cuando hablamos de martirio, no solo hablamos de un martirio en donde hay derramamiento de sangre, sino un martirio interior. Y el tiempo del martirio es el tiempo del testimonio de la fe. El Espíritu Santo da una gracia especial para que aquellas personas que están atravesando una tribulación puedan dar testimonio de fe en el Señor. Por eso la fe probada. Si ha decaído tu fe, si estás en medio de crisis y las cosas se han movido, hermano, pídele al Señor que renueve en ti su fe, la esperanza, que te dé paciencia, pero sobre todo, hermano, que te ayude a dar un testimonio grande y glorioso de que Él no te ha dejado, de que Él no te ha abandonado, de que, como dice la Escritura que hemos leído, el Señor en tiempo propicio te va a salvar. Amén.